Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso de integración básico-clínica. Ya subí algunos videos sobre electrolitos, líquidos, sobre equilibrio ácido-base que nos van a ayudar mucho a comprender esto. Sin embargo, aquí, antes de entrar de lleno a la revisión de temas como falla cardíaca, infarto por miocardio, tromboembolismo, neumonías, etcétera, de medicina interna, vamos a hacer unas bases fisiológicas no muy profundas, ya muchas cosas se conocen, pero que son importantes para cuando tratemos los temas. Entonces, pues este es el índice de lo que vamos a mirar. Obviamente esta división que está acá a la izquierda se va a ver en varios videos, ¿no? Entonces vamos a empezar con fisiopatología, hipertensión postcapilar, precapilar, reina-angiotensina aldosterona, lo que es presión hidrostática y oncótica. Después veremos la matemática aplicada en la medicina de una manera sencilla para irnos introduciendo lo que es la lectura crítica y análisis de artículos, que eso lo haremos posteriormente. Bueno, muy bien. Entonces, pues no nos queda más que comenzar. Esperemos que estén descansaditos, con buena actitud y con muchas ganas de aprender. Bueno, vamos a hacer una revisión muy sencilla de la anatomía cardiovascular. Entonces vamos a hacer despacito. Esto que dibujo aquí es la aurícula derecha, aquí la aurícula izquierda, y aquí están los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces ahí está, A de aurícula derecha, ahí aurícula izquierda, B de ventrículo derecho, B y ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale una arteria que se llama la arteria pulmonar, que lleva sangre venosa y llega a este capilar. Entonces esto es muy importante, porque el capilar nos va a dividir esto en precapilar y postcapilar. Entonces lo precapilar, cuando digo precapilar, es lo que acabé de decir. O sea, todo lo que me afecte la aurícula es precapilar, ¿cierto? La válvula tricuspidea es precapilar, el ventrículo derecho es precapilar, la válvula pulmonar es precapilar y lo que me afecte la arteria pulmonar es precapilar. Asimismo, lo que me afecte el septo interauricular, como la comunicación interauricular, se va a llamar precapilar, y lo que me afecte el septo ventricular también es precapilar. Entonces, este concepto es importante. Cuando hablemos de precapilar nos vamos a referir a todas estas partes anatómicas. Entonces, si tengo una lesión aquí en la arteria pulmonar, me va a dar una lesión precapilar, que lo vamos a llamar después como hipertensión precapilar o falla cardíaca precapilar o derecha. Cualquier lesión que esté en la anatomía que les acabo de dibujar del lado derecho se va a llamar precapilar. Ahora, ¿qué siguen? Pues ya llegamos a ver las venas pulmonares, que llevan ya sangre oxigenada. Entonces ya estamos hablando postcapilar. ¿Por qué postcapilar? Porque estamos después del capilar. Entonces todo lo que vamos a enumerar de aquí en adelante va a ser postcapilar. Entonces tenemos ahí el pulmón, lo que es la aurícula izquierda, la mitral, ventrículo izquierdo y la aorta. Eso va a ser postcapilar. Cualquier lesión a este nivel lo vamos a llamar postcapilar. O cuando hablemos de falla cardíaca izquierda, ya sabemos que es postcapilar. He dejado intencionalmente el capilar casi como antes del pulmón, pero es para la ilustración de lo que vamos a explicar ahora. Pero usualmente esto está dentro del pulmón. Muy bien. Ahora, esto que sale ahorita de la aurícula derecha, pues es la vena cava. Ahí vamos a pintar la vena cava. Entonces, hay dos venas cavas. Esta primera, que es la vena cava superior, y acá abajo la vena cava inferior. Ahí está, vena cava superior y vena cava inferior. En la vena cava superior va arriba hacia el cuello, y aquí nos interesan las venas yugulares, y estas venas yugulares entran al cerebro con los senos venosos. Entonces es importante conocer que el corazón se conecta, ¿cierto?, con las yugulares y senos venosos. Muy bien, ahí está el cerebro y está el capilar cerebral. Aquí vamos a sacar lo que es la aorta, o sea, postcapilar. Entonces esta postcapilar vamos a tener dos tractos importantes. Acuérdense que ahí sale el tronco brachiocefálico, las subclavias y las carótidas. Entonces dibujemos una carótida. Está aquí la aorta y, bueno, esta no es la carótida, disculpe, una subclavia. Esta que está aquí va a ser la subclavia. ¿Y por qué la dibujo? Para que nos demos cuenta que ella, la subclavia, debajo de la clavícula, va a salir la arteria vertebral y va a irrigar el tronco encefálico. Entonces va a irrigar ahí lo que es la médula, va a llegar al bulbo y va a hacer toda la parte posterior del polígono de Willis. Entonces aquí, ¿por qué nos sirve esto? Para saber que el corazón
tiene relación directa con la circulación posterior. Luego, cualquier situación que pase aquí en la parte postcapilar o incluso precapilar me puede afectar la circulación posterior. Aquí ya tenemos la carótida. Muy bien. Entonces la sangre sale de las carótidas, del ventrículo izquierdo sale, ¿cierto?, por la subclavia y las carótidas, y de que las carótidas llega al cerebro, al capilar, y se devuelve aquí, mire, por los senos venosos, sigan el vaos, baja por la yugular, ¿cierto? Y va por la vena cava superior y luego a la aurícula derecha y toda la circulación derecha que ya hemos visto. Entonces, muy importante tener en cuenta esta relación. Muy bien. Aquí estamos dibujando lo que son las coronarias, para la cual pues se está preparando un módulo exclusivo para ella, ¿no? Muy bien. La aorta aquí, ¿sí? Miren bien, se forma y va hacia la parte del abdomen. Pero aquí vamos a hacer énfasis en lo que es la parte renal. ¿Listo? Entonces, el corazón tiene una actividad directa con el riñón, obviamente con todos los órganos, porque la sangre sale y va a oxigenar, pero con el riñón. Y aquí es muy importante para todas las reacciones que va a tener el riñón, en las cuales vamos a centrar hoy, como respuesta al mal funcionamiento del corazón. Entonces, acá vamos a ver unas formulitas que les vamos a explicar ahorita. Y aquí lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que les vamos también a explicar. En la parte abdominal pues hay varias arterias y aquí puede estar la arteria hepática, después se forma la porta, ¿cierto? Están las mesentéricas y de los miembros inferiores vienen las femorales, por ejemplo, las popliteas, el troncotibio peroneo que viene desde los miembros inferiores, la sangre venosa, asciende por la vena cava y miren que va a llegar hacia el corazón. Entonces, si yo tengo una trombosis venosa profunda en las piernas, por ejemplo, pues va a subir, ¿cierto?, el trombo y va a llegar hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar y se va a quedar enclavada aquí en la arteria pulmonar. Como no pasa el capilar, pues va a ser una hipertensión precapilar. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer unos jueguitos de qué sucede si tengo una estenosis aórtica, insuficiencia mitral. Todo es el mismo juego. Muy bien. Entonces acá tenemos la hipertensión postcapilar, ya tenemos acá el mismo dibujo que acabo de explicar. Y aquí es muy importante tener en cuenta estas formulitas que están acá. Entonces, muy bien, voy a cambiar aquí. Yo que me queda mejor con el puntero láser, creo que se ve mejor, sí. Entonces voy acá a la derecha y vamos a definir primero volumen sistólico. Entonces aquí, por favor, si no entienden o se acuerdan que es directamente proporcional o inversamente proporcional, por favor miren el video de matemáticas que subo de esto. El volumen sistólico es directamente proporcional al inotropismo o fuerza de contracción, directamente proporcional a la volemia y a la anatomía. ¿Qué quiere decir? Que si el inotropismo, la volemia o la anatomía cardíaca se afecta, pues el volumen sistólico cae. Y el volumen sistólico es inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica, quiere decir que desde la resistencia aumenta, el volumen sistólico cae y lo contrario. ¿Pero qué es el volumen sistólico? Entonces vamos aquí despacito a la izquierda. En general el volumen sistólico se dice que es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ya. Entonces en una contracción, entonces ustedes tómense el pulso y cuando haga pum, una sola vez, ya. Ahí salió sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Eso es volumen sistólico. Ahora, si ese volumen sistólico lo hago en un minuto, ya no se llama volumen sistólico, vamos a sacar la derecha y nos llama gasto cardíaco. Entonces, por eso el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, si se afecta el volumen sistólico por cualquiera de las circunstancias que hemos visto aquí, pues se afecta el gasto cardíaco. Y por último, la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular. O sea, si tengo resistencia alta, la tensión sube. Si tengo resistencia baja, la tensión baja. ¿Listos? Muy bien. Entonces, supongamos, vamos a jugar con esta formulita, tenemos el volumen sistólico, hablemos de inotropismo. Entonces, supongamos que un paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Cuando tiene infarto agudo del miocardio, pues se afecta la masa muscular del ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo que les estoy mostrando aquí al izquierdo no es capaz de sacar la sangre hacia la aorta, ¿cierto? O la saca de forma deficiente. Entonces, como el ventrículo izquierdo no funciona, tenemos dos procesos. Uno, lo que va a pasar de aquí hacia adelante y sobre todo con la parte renal, que ahora la vamos a ver bien, y que nos vamos a enfocar en que se activa el sistema renina-angiotensina.
Pero aquí en resumen es que si el volumen sistólico cae, pues no va a salir sangre hacia la aorta, no va a haber buena oxigenación y hay hipoxemia en todos los tejidos. Pero aquí, el que más, por decirlo así, como decimos acá, el que más llora, pues va a ser el riñón. Entonces, si se afecta, va a pasar eso. Pero de aquí para atrás, ¿qué pasa? Resulta que este ventrículo está lleno de sangre, ¿cierto? Y no es capaz de expulsarla bien, entonces le está llegando de la aurícula izquierda, entonces comienza a haber una hipertensión postcapilar. Recuerden lo que hablamos ahorita. Entonces, por decirlo así, la presión del ventrículo izquierdo aumenta y comienza a devolverse la presión hacia la aurícula izquierda y la aurícula izquierda se devuelve hacia la pulmonar. Ahí está. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos una presión que se está devolviendo y tenemos otra que viene de la aurícula derecha y que está saliendo. Entonces las dos presiones se van a, por decir así, a encontrar. Entonces el capilar no aguanta y entonces ¿para dónde sale esto? Pues para el pulmón. Por eso lo pinté intencionalmente acá atrás. Entonces cuando tengo una hipertensión postcapilar, lo que se me va a afectar es el pulmón, ¿cierto? Ese agua tiene que salir para algún lado. Y entonces ¿para dónde sale? Para los alvéolos y se llama edema pulmonar. O sale para la pleura y se llama derrame pleural. Importante. Edema pulmonar es cuando el alvéolo está lleno de agua, derrame pleural son las pleuras. ¿Listo? Entonces tenemos una hipertensión precapilar, postcapilar, porque se está devolviendo toda la presión hacia atrás y se me llega pues a llenar los pulmones de líquido. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de este paciente? Pues básicamente si el pulmón se llena de agua, pues va a ser la disnea. Entonces ahí tengo la disnea paroxística nocturna. Recuerden que es que el paciente se acuesta, de pronto logra dormirse y se levanta ahogado. También puede ser de una si la gente trabaja de noche, es lo mismo, ¿no? La vendopnea, que es uno bien importante para las nuevas vías, y es que el paciente nomás para amarrarse los zapatos ya con eso se asfixia. La ortopnea ya es más como derrame pleural. El paciente tiene que dormir sentado, ni siquiera se puede acostar porque se asfixia. En la disnea paroxística si se asfixia, el pulmón se va llenando pasivamente durante el sueño y luego se despierta asfixiado porque el alvéolo se llenó de agua. Listo, entonces eso pasa con un infarto. ¿Qué pasa con la volemia? Mira acá volemia arriba a la derecha. Entonces voy para acá. Entonces supongamos que un paciente tiene vómito, tiene diarrea, tiene pancreatitis, está quemado, tiene una poliuria, es diabético, entonces está perdiendo mucho volumen. Listo, entonces voy acá para abajo, entonces voy a empezar como si el volumen empezara desde las piernas. Entonces los vasos de capacitancia o venosos pues no tienen volumen. Al no tener volumen, pues la sangre que va por las cavas va a ser poca. Al ser poca la sangre por las cavas, pues va a llegar poca sangre a la aurícula derecha, va a llegar poca al ventrículo derecho, va a llegar poca a la pulmonar. Al llegar poco acá al capilar, pues va a llegar poco a las venas pulmonares, va a llegar poco a la aurícula izquierda, y entonces llega poca sangre al ventrículo izquierdo. Como llega poca sangre al ventrículo izquierdo, va a salir poca sangre hacia la aorta, o sea, cae el volumen sistólico. Entonces, en resumen, si yo tengo hipovolemia, cae el volumen sistólico porque al ventrículo izquierdo no le llega sangre. Muy bien. Sigo con el tercer punto, anatomía. Entonces, ¿qué pasa si tengo una estenosis aórtica o una insuficiencia? Pues lo mismo, la sangre del ventrículo izquierdo no va a salir hacia la aorta, entonces cae el volumen sistólico. Pero la causa, que es una lesión mecánica. Antes hemos visto que era por volemia, por inotropismo. Lo mismo, si ustedes hacen el juego con la estenosis mitral e insuficiencia mitral, se van a dar cuenta que se afecta la llegada de sangre al ventrículo izquierdo, y entonces no va a llegar sangre al ventrículo izquierdo, entonces no va a salir hacia la aorta y cae el volumen sistólico. Lo mismo, pues comiencen a ahogar de aquí para atrás. Mire, si yo coloco un trombo acá arriba, un tromboembolismo pulmonar, entonces si es masivo, pues la sangre no va a llegar a las venas pulmonares, no va a llegar a la aurícula izquierda bien, no va a llegar al ventrículo izquierdo bien y cae el volumen sistólico. Ese es todo el jueguito. Lo mismo si tengo una comunicación interauricular, si tengo una lesión de la tricúspide y demás. Ahora, vamos acá a la parte de acá abajo que dice resistencia vascular sistémica. Entonces, cuando la resistencia está elevada se llama vasoconstricción y cuando está disminuida se llama vasodilatación. Entonces, me voy para acá a la derecha a la aorta. ¿Qué sucede si yo cierro la aorta? Pues la sangre que llene por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo no va a poder salir. O si sale, pues sí sale, pero sale menos cantidad. Entonces, el volumen sistólico cae. Si cae el volumen sistólico, pues la sangre comienza a devolverse, lo que hemos visto ahorita. La presión comienza a aumentar y entonces le cuesta trabajo a la parte derecha drenar a la parte izquierda. Entonces el pulmón se llena de líquido y causa un edema pulmonar, que como ya hemos dicho, los alvéolos llenos de líquido. ¿Listos? Muy bien. Entonces aquí tenemos pues las causas ya de caída del volumen sistólico y qué relación tiene.
Ahora, si el volumen sistólico cae, pues el gasto cardíaco puede caer. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco depende del volumen sistólico. Entonces, si yo multiplico 2 unidades y baja una, pues va a bajar algo. Entonces, el gasto cardíaco cae. Cuando el gasto cardíaco cae, pues ya tengo una verdadera hipoxemia, ¿cierto? Y además, pues la célula también sufre eso y me da hipoxia. La frecuencia cardíaca, si tengo frecuencias muy bajas o demasiado altas de 300 o algo, entonces, ¿qué pasa? Mire, me voy acá, pues la aurícula late tan rápido que ni siquiera se llena. Entonces, de cierta manera, pues como no se llena, pues va a pasar poca sangre al ventrículo izquierdo y va a pasar poca sangre hacia la aorta. Entonces, por eso los pacientes con taquiarritmias pueden hacer shock hipovolémico, pérdida de la conciencia. Y por último, la tensión arterial. Es la suma de la multiplicación de gasto cardíaco por la resistencia. Entonces, mire que para que una persona haga hipotensión, primero tiene que caer el volumen sistólico, luego el gasto cardíaco y por último la presión arterial. Muy bien. Aquí a la izquierda he puesto como un Waze para repetir lo que ya hemos visto. Entonces viene la sangre por las venas cavas, va a llegar a la aurícula izquierda, aurícula derecha, disculpen, ventrículo derecho, pasa a las válvulas, va por la pulmonar y ahí está, como si fuera un Waze. Y ahí va a pasar a la parte izquierda y este es el orden por lo que tiene que pasar. Entonces, si se dan cuenta, entendiendo esto ya tenemos ya descrita la falla cardíaca izquierda o hipertensión postcapilar. Mire. Ahí sabemos cómo va por las carótidas, es lo mismo que acaba de decir. Luego el cerebro expulsa la sangre por las yugulares a través de los senos venosos, va a la vena cava superior y se devuelve. Ahora, mire aquí, he puesto el Waze en el ventrículo izquierdo, pues la sangre tiene que ir, ya hemos dicho que sale por las subclavias y nos va a irrigar lo que es el tallo. Pero también la sangre sale de la aorta y tiene que irse hacia el abdomen. Entonces va a toda la parte hepática, mesentéricas y demás, que lo veremos en los módulos de cirugía. Pero aquí lo importante es que esta sangre oxigenada tiene que entrar y darle oxigenación pues al glomérulo para que funcione. Muy bien. He puesto otra vez el Waze, suponiendo que hay una hipertensión postcapilar. Algo impide que salga la sangre. Ya saben, estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, un infarto, todo lo que vimos ahorita de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión comienza a devolverse, miren, comienza a devolverse, lo mismo que acabo de decir, y la presión comienza a devolverse, miren bien, ahí se está devolviendo, y entonces miren el punto rojo que acabo de colocar ahí, entonces la sangre del ventrículo derecho va saliendo y se estrella con la otra, por decirlo así, se encuentran, entonces al encontrarse, miren, la sangre hacia dónde sale, o el plasma hacia el pulmón, y ya saben que el pulmón se llena de agua, y tenemos una hipertensión postcapilar. Eso es postcapilar, o sea que causas de lesión postcapilar tenemos, una vasoconstricción severa de la aorta, la hipertensión arterial, que es vasoconstricción, por eso la primera, una de las causas de la falla cardíaca izquierda es la hipertensión y la segunda la enfermedad coronaria. Entonces acá cuando se cierra la aorta, pues va a haber hipertensión. Si tengo estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, va a haber hipertensión postcapilar. Recuerden que postcapilar es toda la anatomía izquierda y su sintomatología afecta hacia el pulmón y me da disnea. ¿Listo? Entonces luego se afecta el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y aquí para atrás y comienza a salir el líquido hacia acá, hacia el pulmón y me da la hipertensión postcapilar. Ahí está muy claro la hipertensión postcapilar. Cuando tengo enfermedad coronaria, entonces voy acá a la derecha, miren, inotropismo, arriba, me devuelvo al corazoncito acá. Si tengo enfermedad coronaria, pierde inotropismo, entonces va a haber falla izquierda o una hipertensión postcapilar, cierto crecimiento del ventrículo izquierdo, se crece la aurícula izquierda y el pulmón tiene tendencia a llenarse de líquido. El alvéolo, edema pulmonar y la pleura, derrame pleural. Entonces mire que vemos dos causas de falla cardíaca izquierda, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Muy bien. Entonces, esto clínicamente se puede ver pues muy sencillo. Uno ve pues que el ventrículo de choque de la punta está hacia la izquierda, ¿cierto? Puede haber un galope por S3, el corazón da un latido extra, como un caballito, más o menos, ¿cierto? Y el pulmón se llena de líquido, entonces van a haber estertores. Y esto lo podemos ver pues en una ecografía de tórax, que es ideal para ver el pulmoncito, una radiografía de tórax, en tomografías, en el electro, nos va de forma indirecta esto. Muy bien. Entonces aquí, esta imagen es una radiografía de tórax. Entonces, aquí lo que se ve todo este pulmón blanco es el alvéolo lleno de agua. Entonces se llama un edema pulmonar. ¿Listo?
El alvéolo pues se puede llenar de agua, se llama edema pulmonar. Si se llena de sangre se llama hemorragia alveolar. Si se llena de pus, se llama neumonía. Si se llena de cáncer pues se llama cáncer. Entonces el alvéolo se puede llenar de eso, de agua, sangre, pus, de tumor, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de que se llena de agua y se llama un edema pulmonar. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la hipertensión precapilar. Ya sabemos que es precapilar, o sea, antes de este capilar. Entonces, cualquier patología que esté de aquí para atrás, ya lo vimos ahorita, que afecte las pulmonares, la válvula pulmonar, ¿cierto? El ventrículo derecho, la tricúspide, la aurícula, las cavas y demás, me da una hipertensión precapilar. Entonces, ¿qué va a pasar con la precapilar? Entonces, acuérdense que pinté el capilar antes, ¿no? Entonces, supongamos que tengo aquí un trombito. Entonces, si tengo un trombito aquí, pues la sangre se va a devolver, pero mire que el ventrículo izquierdo no le va a llegar buena sangre, ¿cierto? Pero mire que el pulmón no se va a llenar de agua. ¿Por qué? Porque la presión acá adelante está disminuida. Pero sí va a pasar algo. Entonces, siempre que tenga algo, alguna obstrucción, alguna lesión, tengo que mirar qué pasa adelante y qué pasa atrás. Supongamos que tengo un trombo. Esta explicación va para todas las causas que vamos a ver ahorita. Si tengo un trombo aquí, pues la sangre no va a pasar a las venas pulmonares, no va a pasar bien a la aurícula izquierda, no al ventrículo izquierdo. Y entonces hay hipoperfusión de la aorta, me va a afectar obviamente el cerebro, miren. O sea que un tromboembolismo pulmonar perfectamente puede hacer que, como no me llega sangre al cerebro, pierda la conciencia, por ejemplo, o convulsiones, por ejemplo, ¿cierto? Pero aquí dijimos que por la aorta va a llegar poca sangre a los riñones y el riñón va a protestar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vamos a ver más adelante. Entonces la sangre le dificulta pasar, entonces aquí lo que pasa es que se está devolviendo. Entonces la pulmonar crece, se vuelve grande, hay hipertensión pero precapilar porque el origen es de aquí para atrás. La que vimos antes era postcapilar, desde el capilar en adelante. Entonces la sangre, por decirlo así, la presión se devuelve y entonces se afecta al ventrículo derecho, el cual se crece, ¿cierto? ¿Y cómo sé que el ventrículo derecho está crecido? Pues tiene que pasar un buen tiempo. Pero si coloco, por decirlo así, la parte del mal llamado talón de la mano en el esternón, ahí siento que me empuja, como si un bebé me estuviera dando pataditas, pero no es un embarazo, sino el ventrículo derecho. Se crece la aurícula derecha y comienza a devolverse la sangre a través de las cavas. Entonces yo voy a ver la ingurgitación yugular en el cuello, si hay ingurgitación yugular. Yo sé que si hay ingurgitación yugular es porque hay un aumento de la presión de las venas cavas. Y una de las causas es la hipertensión precapilar. No siempre ingurgitación yugular es falla derecha. Porque miren, si yo coloco aquí un trombo aquí en la vena cava, pues va a haber ingurgitación porque la sangre no puede bajar. Muy bien. Entonces toda la sangre comienza a devolverse, por decirlo así, la vena cava inferior se ingurgita y entonces acá llegamos al hígado, comienza a devolverse la sangre o la presión, pues no es que se devuelva en sí, sino que la sangre está en retorno y se encuentra con la que está entrando aquí en las arterias. Entonces, ¿a dónde se queda? Pues en el sistema digestivo y cuando sale, pues va a haber edemas. Y acá comienza a haber edema de miembros inferiores, en el sistema digestivo pues va a haber hepatomegalia. Muy bien. Entonces acá tengo, miren, el Waze, se está devolviendo la sangre, se devuelve la sangre, miren muy bien el Waze acá, se devuelve, ella se está devolviendo completamente, aumenta la presión. Entonces mire que ahí en azul está el compromiso de lo que es precapilar. Entonces ya tenemos una diferencia clara entre precapilar y postcapilar. La postcapilar se llena de agua todo y sobre todo el pulmón, ¿cierto? Y va a haber una hipoperfusión hacia el riñón. En la precapilar se llena de agua todo lo que es la aurícula derecha, ventrículo derecho, las yugulares, todo lo que son miembros inferiores, y me da edemas, el hígado, hepatomegalia. Entonces la de edemas es la falla derecha. Obviamente también delante de la hipertensión pulmonar va a haber hipoperfusión y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces miren ahí, se creció todo esto, ¿cierto? El derecho, el izquierdo no, pero todo lo que es el derecho comienza a crecer. Ahí está la vena cava inferior. Muy bien. Excelente. Y aquí tenemos pues la clínica del paciente, que es el edema de miembros inferiores o lo que es la ingurgitación yugular, que me dice que hay una hipertensión postcapilar, pero recuerden que yo puedo tener un trombo aquí cerquita y hace que las yugulares no descienda la sangre, ¿no? Entonces no siempre ingurgitación yugular es igual a hipertensión precapilar. Muy bien. Muy bien. Alerta de trombo, entonces esto es muy sencillo, un repaso rápido: aurícula derecha, aurícula izquierda, los ventrículos, las pulmonares,
la aorta. Espero que estén repasando esto para que nos quede muy bien, para no tener que repetir esto en las otras clases. Ahí están las venas cavas, muy bien, los senos venosos, el cerebro y su capilar. Aquí está la aorta, con la rama subclavia, las carótidas, muy bien. Aquí está la parte abdominal, la parte renal, y acá sistema renina, angiotensina, aldosterona, y espero que se acuerden de las fórmulas de volumen sistólico, gasto cardíaco y demás. Muy bien, entonces volvimos a repasar todo esto de nuevo. Ahí está la formulita a la derecha. Entonces mira acá a la izquierda, abajo va de nuestro Waze. Entonces la sangre tiene que ir subiendo, acuérdense, viene de la vena cava inferior, viene de la vena cava superior y tiene que llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y va a llegar al pulmón. ¿Listo? Perdón, antes del capilar. Entonces supongamos que aquí hay un trombo. Entonces se sobrecarga el sistema porque está obstruido, ¿cierto? Entonces digamos que este es el trombo y la circulación que le va a pasar. Entonces hay hipertensión pulmonar y la circulación comienza, por decirlo así, a regresarse. Y miren cómo crece la pulmonar, pues se llama hipertensión pulmonar. Entonces cuando tengan una pulmonar grande, ya saben que es o postcapilar o precapilar. Postcapilar las cosas ya lo conocen y precapilar también. Entonces comienza a crecer todo lo derecho y hay sobrecarga del ventrículo, la aurícula y la vena cava. Muy bien. Algunas causas de hipertensión precapilar, pues el trombolismo pulmonar, o sea, acuérdense que la precapilar me da edema singulitario yugular. El EPOC, el EPID, el infarto ventricular derecho, la insuficiencia o estenosis valvulares, cualquiera, la comunicación interauricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente que llega en el adulto, y otras cardiopatías congénitas. Muy bien. Bueno, sigamos con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es la parte postcapilar, ¿cierto? La parte de hipoperfusión, porque puede ser tanto en falla derecha como izquierda, precapilar o postcapilar. Entonces acordemos, este sistema es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque él se activa en todo. ¿En qué es en todo? Pues usualmente en todo lo que llamamos inflamación. ¿Y qué es inflamación? Pues cuando tengo las causas de inflamación, lo vamos a ver más adelante en otros módulos, pues son las infecciones, la número 1, las autoinmunes, las neoplasias, los fármacos o medicamentos, el trauma y las que llamamos misceláneas. Ahí están las ambientales, están las hereditarias, etc. Entonces siempre que yo tenga fiebre, que tenga una infección, neumonía, meningitis, que tenga un tumor que esté activo, que tenga una enfermedad autoinmune, lupus, esclerodermia, que esté tomando algunos medicamentos, por ejemplo diuréticos, que tenga un trauma, que tenga anemia, todo eso me va a activar siempre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en general, casi que cuando llega un paciente a nuestra consulta y está activo, pues hay que pensar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en el riñón se produce la renina, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué hace la renina? Entonces va al hígado, ¿cierto? ¿Para qué? Mire, para que estimule el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, ¿cierto? Va al pulmón por medio de la enzima convertidora de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 y a la angiotensina 2. ¿Listo? Esta angiotensina 2, ¿cierto? Entonces va a tener múltiples acciones y nos vamos a aprender las más importantes. Entonces una, pues acá he pintado la hipófisis porque activa la hormona antidiurética, importante cuando damos el módulo de hiponatremia, es este pedacito. Pero todo paciente, ya saben, entonces acuérdense de las fórmulas de volumen sistólico, que es directamente proporcional al inotropismo, a la bulimia, a la anatomía, inversamente proporcional a la resistencia y demás. Acuérdense de la fórmula de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y la detención arterial, que es gasto cardíaco por resistencia. Cuando se me afecta el volumen sistólico, ya saben todo por qué, ya explicamos las causas precapilar, postcapilar, no me detengo en esto, se activa todo este sistema y se va a activar la hormona antidiurética. Este es uno de los mecanismos que se activa la hormona antidiurética. Ella tiene 3 mecanismos. Este es uno, el otro es por osmolaridad y otro por la no hemodinámica. Bueno, entonces se activa la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Mire, al activar la hormona antidiurética va a haber vasoconstricción. Entonces, acuérdense el dibujo que vimos antes. Imagínense que no me está saliendo sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Y la hormona antidiurética produce vasoconstricción, o sea, me cierra la aorta, pues va a empeorar el problema. Sube la tensión arterial, pero la perfusión baja. Entonces la hormona antidiurética da vasoconstricción y comienza a absorber agua. Miren esto, ya tenemos un problema de hemodinamia. Entonces utilicen la imaginación del dibujo que les puse antes.
todo lo que revisamos antes, y mire que en este momento el paciente, si tiene una falla cardíaca izquierda o derecha, el agua se está devolviendo, acuérdense, ¿no? Al pulmón y se llena de agua, o al hígado y miembros inferiores y causa edemas. Entonces el paciente por el lado venoso está lleno de agua y por el lado arterial pues está hipoperfundido. Es la paradoja. Entonces la almohada antibiótica absorbe más agua, o sea, empeora más el problema, ¿cierto? Hay más agua, ¿cierto? Y se puede absorber nitrógeno ureico. Entonces eso pasa con esta parte. La segunda, entonces se activa la glándula suprarrenal. Acuérdense que la glándula suprarrenal tiene una médula que produce catecolaminas, ¿cierto? Y una corteza que tiene 3 capas: glomerular, fascicular, reticular, que van a producir lo más importante son los corticoides, y que ella viene estimulada por la ACTH de la hipófisis. Los corticoides, pues aquí lo importante es la aldosterona. Bien, entonces, por un lado se producen catecolaminas. Estas catecolaminas van a tener varias funciones, pues aumentan la tensión arterial y causan más vasoconstricción, ¿cierto? Y aquí importante es que me van a inhibir la insulina y me aumentan las hormonas contrarreguladoras. Entonces, esto es bien importante, que se inhibe la insulina, y se aumentan las contrarreguladoras. ¿Cuáles son las contrarreguladoras? Pues la ACTH, que acabamos de ver que estimula la suprarrenal y empeora esto, ¿cierto? Obviamente el cortisol, obviamente el glucagón, la TSH. Muy bien, esto lo hablaremos cuando hablemos de inflamación. Y la otra que se produce, pues ya vimos que la corteza suprarrenal tiene la médula, que es la catecolaminas, y en la corteza tenemos la aldosterona. ¿Y esta aldosterona qué hace? Pues absorbe sodio. Y si absorbe sodio, se absorbe agua y empeoramos el problema. Y elimina potasio. O sea que si yo estimulo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber hipernatremia e hipocalemia. Miren. Ahora pensemos, aprovechando este dibujito, ¿qué pasa si doy un inhibidor de la ECA? Mira acá en el pulmón, inhibo la ECA. Pues va a pasar lo contrario, la aldosterona no se produce bien, y entonces el sodio se elimina y el potasio se eleva. Entonces va a haber una hipercalemia. Entonces los inhibidores de la ECA dan hipercalemia o hiperpotasemia. Muy bien. Se produce también con el sistema renina-angiotensina una remodelación cardíaca. ¿Qué es esto? Todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona cambia el músculo, lo va a cambiar por colágeno. Solo belleza, pero no sirve para un carajo. Perdón, para nada. Entonces, el músculo del corazón no va a servir, no se va a contraer porque es puro colágeno y no se mueve, entonces empeora el inotropismo, y acuérdense la fórmula de volumen sistólico, empeoramos esto. Luego se activa la neprilicina, y mire que la neprilicina va a inhibir a la angiotensina, la va a estimular, disculpen, estimula la angiotensina y empeora más el problema. Entonces hoy hay moléculas que inhiben la neprilicina para la falla cardíaca, por ejemplo. Y tenemos solo un sistemita que es el péptido natriurético auricular, que es el que va a antagonizar todo esto. Se produce en la aurícula y va a causar lo contrario de esto, pero su potencia es menor que la del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y además, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ellos de inmediato van y bloquean a la única que nos va a ayudar, que es el péptido natriurético auricular. Entonces ya con esto creo que hemos entendido lo que es la hipertensión precapilar y la hipertensión postcapilar. ¿Y qué pasa? Antes, ¿cierto? Si tengo hipertensión precapilar, ¿qué pasa antes de la lesión y qué pasa después? Después de la lesión hay hipoperfusión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y antes de la lesión hay sobrecarga. Entonces, si tengo una estenosis aórtica, pues después de la estenosis va a haber hipoperfusión renal y se activa esto. Y detrás de la estenosis aórtica, pues va a haber sobrecarga. Entonces, el ventrículo izquierdo sobrecarga, la aurícula izquierda, las venas pulmonares, y el pulmón se llena de agua. Lo mismo pasa con el lado derecho. Entonces, hasta acá ya hemos visto hipertensión postcapilar, hipertensión precapilar y sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Repasemos. ¿Qué pasa si inhibo la renina con un medicamento llamado aliskiren? ¿Qué sucederá? Entonces, muy fácil. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces vamos a ver qué opciones nos dan. ¿Será que hay hipercalemia? ¿Será que hay hiponatremia? ¿Será que hay hipotensión o todas las anteriores? Muy bien. Entonces, miremos, ¿qué pasa si inhibo la renina? Pues no hay angiotensinógeno, no hay angiotensina 1, no hay angiotensina 2, y si no hay angiotensina 2, todas las 4 cosas que están aquí no se producen.
o sea, la hormona antidiurética no se activa, no se activan las catecolaminas y tampoco se va a activar la aldosterona. Entonces, al no activarse la aldosterona, pues pasa lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan? La aldosterona absorbe sodio y bota potasio, eso es lo normal. Si yo bloqueo acá arriba esto en la renina, pues no va a haber aldosterona, entonces pasa lo contrario, va a haber hipercalemia e hiponatremia. Entonces, para resumir, cualquier situación que me venía, la renina, angiotensina, la ECA, niveles de la ECA, cualquier cosa que me venía en esta vía que está aquí bien dibujadita en cada punto de estos, pues va a causar el efecto contrario, se va a disminuir la hormona antidiurética, disminuir las catecolaminas, disminuir la aldosterona, entonces va a haber hipercalemia y hiponatremia, ¿cierto? Mejora la remodelación cardíaca, porque el sistema renina-angiotensina causa remodelación cardíaca, aquí lo bloqueé, y demás. Entonces, cuando veamos falla cardíaca, nos vamos a dar cuenta que hay medicamentos que inhiben, por ejemplo, la neprilicina, otros medicamentos que afectan la aldosterona y demás, ¿cierto? Por entendiendo esto va a ser muy sencillo. Entonces, ¿será que me da hipercalemia? Pues sí, porque lo inhibí, entonces acá la aldosterona, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues se inhibe y aumenta. ¿Me da hiponatremia? ¿Me da hipotensión? Todas, o sea, la respuesta es todas las anteriores. Muy bien. ¿Qué pasa si inhibo la angiotensina 2 con un medicamento que se llama captopril? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo mismo. Ya saben todo lo que sucede cuando inhibo esta vía, entonces hagan el ejercicio, detengan el video y hagan el ejercicio y escojan su respuesta. Muy bien, sigamos. Si inhibo el receptor de angiotensina 2 llamado ARA2 con el medicamento llamado losartán, ¿qué es lo que no se produce? El mismo juego, entonces el receptor ARA2 es el receptor que me recibe la angiotensina. Entonces, ¿qué pasa si está inhibido? Pues inhibo todo lo que está acá. Entonces, al inhibirlo, detengan el video y miren a ver qué es lo que sucede acá y ya obtendrán su respuesta. Mire que es el mismo jueguito. Lo mismo, mira, acá tenemos valsartán para ir conociendo algunos medicamentos. Yo sé que hay gente que lo conoce, pero no sobra decirlo, el valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, pertenecen al grupo de los inhibidores de los ARA2 y lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, bloquea a todos y ya les adelanté la respuesta. Son los llamados ARA2. Muy bien. Ahí está nuestro famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Espero que lo estudien muy bien. Perfecto. Continuamos ahora con lo que son las presiones. Entonces vamos a esto que hemos dicho, hipertensión precapilar y postcapilar, ¿cierto? Vamos a verlo desde un punto de vista un poquito como más microscópico para comprenderlo. Entonces, acá tengo una arteria, a la izquierda una vena, y ahí está pasando la sangre, se va oxigenando, se va desoxigenando y demás, ahí ven los colores. Muy bien. Entonces acá tenemos el linfático y en amarillo lo que es la célula, ¿no? Entonces normalmente la sangre, ella, ¿cierto? Ella va pasando, ¿cierto? Se oxigena, se desoxigena y demás, y ella va haciendo que una parte del agua de aquí de las arterias o las venas pase hacia la célula y ahí al linfático. Eso pasa normalmente. Entonces ahí va pasando, ¿cierto? Y cuando va a las células, pues la célula no tolera mucho el agua, por eso tiene que sacarla. Entonces ahí va la sangre, va rotando, hacemos despacito, ahí va rotando. Y luego la sangre tiene que hacer dos cosas. Mira, la flecha verde quiere decir que algo hace que se vuelva a absorber por un lado, ¿cierto? Y por otra parte, miren bien, aparece esto moradito, es el misma agua, el mismo plasma, que tiene que irse al linfático. Eso es como lo normal que hace la sangre. Entonces la sangre va por los vasos, va al capilar, pero aquí en el capilar a duras penas cae un glóbulo rojo. El glóbulo rojo mide 7 micras. El glóbulo rojo tiene que, como por decirlo así, estrecharse para que quepa aquí de uno en uno. Y mientras tanto, la buena cantidad de plasma tiene que irse, pues va a la célula, al intersticio, al linfático. Mire, ella va a la célula, al intersticio, al linfático y sigue su circulación. Y después la célula tiene que botar y la elimina por la parte venosa. Eso es lo normal, vea, esa curva es lo normal. Entonces vamos a ver qué pasa si hay hipertensión precapilar o postcapilar y todas estas cosas. Esto es lo normal. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si aumenta la presión hidrostática? ¿Qué es la presión hidrostática? Lo que vimos ahorita de hipertensión pre y postcapilar. O sea, si hay daño en la anatomía, inotropismo, acuérdense que la sangre se va devolviendo, por decirlo así, y comienza a aumentar la presión. Si es del lado izquierdo, aumenta la presión del lado izquierdo, ¿cierto?
y va a ser edema pulmonar. Acuérdense, si es del lado derecho, entonces va a haber hepatomegalia, agitación y edemas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Miren, lo que hemos pintado ahorita, la sangre va muy bien, ella va perfectamente pasando de un lado al otro, y la presión hidrostática, que es la presión que ejerce los vasos sobre la pared, hace que vaya sacando el agua que vimos ahorita o que vaya sacando parte del plasma. Entonces ahí va saliendo, miren, va haciendo su curso normal, lo que hemos visto ahorita. Esa flecha amarilla quiere decir que la presión hidrostática está sacando líquido, ¿correcto? Entonces, y luego al lado derecho se absorbe. ¿Y por qué se absorbe? Pues la carga más importante aquí son las proteínas. Entonces la presión hidrostática saca agua de los vasos, en general, para no meternos con cifras, saca agua de los vasos y la presión oncótica como que absorbe. Pero todos los compartimentos van a tener presión hidrostática y oncótica, pero para resumir este jueguito, es que la presión hidrostática saca agua y la oncótica sube. Entonces nos preguntan, ¿qué sucede si aumenta la presión hidrostática? Pues muy sencillo, que esta presión hace que salga mucha agua, ¿cierto? Y entonces no va a poder la vena absorberla bien, entonces comienza a llenarse los linfáticos, las células se llenan de agua, entonces si es del lado izquierdo, pues va a haber edema pulmonar, si es del lado derecho, pues edema. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática. Espero que esto esté quedando claro. Muy bien, entonces ahí está lo normal, ahí va muy bien. Y aquí ustedes ven cómo comienza a aumentar las bolitas azules, que dice que comienza a aumentar el líquido porque la presión hidrostática aumentó y comienza a quedarse el agua en las células o en los linfáticos, ¿cierto? Entonces en el lado derecho, si tengo una hipertensión precapilar, pues todo se queda en el ventrículo derecho, en las yugulares, en el hígado, hepatomegalia, en el sistema digestivo, en las piernas y demás. Si es hipertensión del lado izquierdo, como aumenta la presión hidrostática, acuérdense, entonces la sangre se vuelve el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? Y va a la pulmonar, y entonces todo este líquido va hacia los alvéolos y se forma el edema pulmonar. Muy bien. Entonces aparece edema en las células, entonces esto va a causar edema cerebral, pulmonar, ascitis y demás. Esto sí aumenta la presión hidrostática. Ahora, ¿qué sucede si disminuye la presión oncótica, que era la que les decía que estaba a la derecha? Entonces va de nuevo, nuestra sangre va normalita, aquí está la célula, el linfático, la presión hidrostática está sacando su líquido común y corriente, y vamos todo perfecto, todo está muy bonito, y aquí en verde la presión hidrostática, pero ella comienza a fallar. Aquí en moradito estamos viendo que se está yendo la parte del líquido hacia los linfáticos, que es normal. Entonces ahí está lo normal. ¿Qué pasa? Pues la presión hidrostática ya no funciona, o sea, la línea verde a la derecha. Entonces miren que aquí ya las bolitas azules ya no se absorben. Miren, ¿sí? Porque la presión oncótica no me deja. Entonces esa presión oncótica, como disminuye, no se absorbe buena cantidad de plasma y comienza la célula a edematizarse o el cuerpo a llenarse de líquido, por eso aparecen todas estas bolitas azules que son agua. ¿Listos? Entonces aquí tenemos por qué se produce un edema, por disminución de la presión oncótica. Muy bien, entonces aparece edema en intersticio y cavidades. La presión oncótica es la de las proteínas, entonces si yo tengo un paciente, por ejemplo, que no coma bien, que esté desnutrido, pues tiene hipoalbuminemia y me hincho, ¿cierto? 2, si tengo un síndrome nefrótico, o sea, estoy botando mucha o eliminando mucha proteína por el riñón, pues tengo un síndrome nefrótico, hay poca proteína y me hincho. Si tengo una hipoalbuminemia, o sea, baja de proteínas en sangre, me hincho. ¿Cuándo tengo baja de proteínas en sangre? Pues lo mencioné al principio del video, cuando tengo inflamación, o sea, lo que son las infecciones, neoplasias, autoinmunes, medicamentos, el trauma y demás, pueden hacer que las proteínas desciendan y la persona tenga edemas. Entonces acá tenemos presión hidrostática por aumento de la presión dentro del vaso y presión oncótica porque caen las proteínas del plasma y todo eso hace que cause edema. Pero mire que la causa es diferente, una es por proteínas y otra por aumento de la presión hidrostática. Ahora miremos qué pasa si se obstruye un linfático. Entonces, por ejemplo, un tumor, ¿cierto? Entonces aquí pues voy a hacer un poquito más rápido, ya sabemos lo normal, cómo va esto. Y lo morado, miren bien, es el linfático. Entonces el linfático, ¿qué pasa? Se obstruye. Mire, ahí ya no va a pasar más, mire, se obstruyó. Ahí lo moradito. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el linfático comienza a dilatarse, ¿cierto? Y no va a poder pasar sangre de la célula linfático. Entonces comienza, por decirlo así, a devolverse todo lo que es el agua y miren, comienza a aumentar la cantidad de agua ahí. Entonces me da un edema de tipo linfático. Ahí está el tercer tipo de edemas. ¿Qué pasa si aumenta la permeabilidad capilar? Cuando hay inflamación, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí tengo los vasos, lo mismo.
Pero miren bien que aquí he dibujado arriba las células están pegaditas unas de otras, ¿cierto? Y no he dibujado todavía las células acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues entonces esas células comienzan a estar separadas, pues por decirlo así, y entonces aumenta la permeabilidad vascular. Entonces comienza a salir mucha cantidad de agua, pues porque el vaso no la puede retener porque está abierto aquí el poro y comienza a salir mucha agua. ¿Qué aumenta la permeabilidad vascular? Pues también la misma inflamación. Entonces, si aumenta la permeabilidad capilar, va a causar edemas. Ahí están las células, mírenlas bien, vuelvo y se las quito, vuelvo y las coloco. Ahí están las células, pero están abiertas, aumentó la permeabilidad, pues es vasodilatación, el gran quemado, algunas infecciones para el tercer espacio, pancreatitis y también me voy a hematizar. Bien, esas son las principales causas. Pongámoslo en práctica. Dice, ¿qué sucede si hay un trombo? Esto es para trombo venoso y arterial, ¿no? Entonces hagamos el tromboembolismo pulmonar que ya hemos visto, lo que quieran, coloquen un trombo donde quieran. Aquí ven arriba que las células van, la sangre va haciendo su curso normal, el intersticio, la célula, el linfático, vamos sacando agua, muy bien, todo sigue muy bonito en teoría y todo va absorbiéndose y todo es bonito en la vida del Señor. Y aquí tenemos en morado el líquido que va al linfático, hasta ahí no hay ningún problema y todo va en su curso y el agua sigue su curso. Ahí va, mire, ya apareció el trombo, miren acá arriba a la derecha, pues va a pintárselo, apareció el trombo. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar el trombo, ya no permite que la sangre pase, entonces va a haber poco espacio para pasar, ya no va a pasar bien. Entonces acuérdense que cuando hay una obstrucción tengo que pensar que hay dos problemas. Uno, delante de la obstrucción y dos, antes de la obstrucción. Lo que es delante de la obstrucción, pues como va a pasar poco líquido, va a haber hipoperfusión. Ya lo vimos arriba cuando hablamos de estenosis aórtica, hipertensión postcapilar y precapilar, que cuando hay hipoperfusión el riñón protestaba. Pues aquí va a pasar lo mismo, entonces acá adelante va a pasar algo, de aquí en adelante va a haber hipoperfusión, no va a haber una adecuada oxigenación y demás. ¿Y qué va a pasar de aquí para atrás? Pues como cuando hay un trancón de carros, ¿no? Entonces todo comienza a devolverse. Miren esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire que este trombo que hizo, ¿me afectó la presión oncótica? Pues no. ¿Qué me aumentó? La presión hidrostática. ¿Por qué? Porque es la presión que ejerce, ¿cierto?, el líquido sobre el vaso. Entonces, como el líquido se está sobrecargando, ¿por qué sobrecarga? Un líquido que va, por decirlo así, de vuelta y otro que viene de entrada, pues eso se va inflando, inflando, inflando y aumenta la presión hidrostática y va a causar salida de líquido del vaso hacia la célula. ¿Listos? Entonces, ahí tenemos muy clarito lo que es un ejemplo con el trombo. Ahí va llenándose de agua, miren las moléculas azules, porque entre más tiempo dure el trombo, pues va a ser peor, aumenta la presión hidrostática. Muy bien, entonces hasta aquí es todo el video de hoy. Los invito a la próxima reunión en la cual vamos a continuar con estos temas, que es ya lo de la matemática aplicada a la medicina. Espero repasen muy bien esto y nos veremos pronto. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten. Chao, candao.